El objeto de estudio que tomamos fue la Colonia Condesa. Está ubicada en la Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, delimitada al oeste por Circuito Interior y la Colonia San Miguel Chapultepec, al norte por la Avenida Veracruz, al sur por Avenida Michoacán y Colonia Hipódromo Condesa, al este por Avenida Tamaulipas y Colonia Hipódromo. Hablemos un poco de su historia. Como sabemos, la Condesa fue creada durante la época de la Nueva España, al igual que muchas otras colonias. Esta se ubicó entre Tacubaya y la Roma. Comenzó como la hacienda de Santa María de Arenal. Los propietarios mantuvieron muchos años la hacienda hasta 1704, cuando fue adquirida por la familia de María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamonte y Orozco, tercera condesa de Miravalle. Este título que obtenía la dueña fue lo que nombró hacia la colonia, quien también era dueña de 70 haciendas en el estado de Michoacán, una mina en Nayarit y distintas propiedades en otros estados de la República. Como mencionamos, en la Ciudad de México heredó la hacienda de Tacubaya, que abarcaba las colonias de Hipódromo Condesa, Tacubaya y la Roma. Lo de Hipódromo se debe a que gran parte de la hacienda tenía una sede de Jockey Club de México, que construyó un hipódromo que funcionó hasta 1920. En 1907 se inauguró la Plaza de los Toros, el Toreo de la Condesa, que en su época fue la mayor plaza de América. Funcionó hasta 1946, cuando fue desmontada. Con la estructura que quedó se construyó el Toreo de Cuatro Caminos, que en 2008 dejó de existir. Al terminar la Revolución Mexicana y ante la demanda de espacios urbanos como consecuencia de la expansión de la ciudad, la compañía fraccionadora y constructora de la Condesa decidió fraccionar los terrenos del hipódromo. La zona fue dotada con amplios bulevares, camellones, glorietas, fuentes y dos grandes parques, el Parque España y el Parque México, cuyo nombre original era General San Martín. Se respetó parte del trazo del antiguo hipódromo, que dio origen a la avenida Ámsterdam. La avenida conserva parte de su mobiliario urbano original del estilo Art Deco, como sus peculiares bancas hechas con concreto y azulejo y que tienen un farol adosado. También se conservan señalizaciones y diversas edificaciones con valor arquitectónico e histórico, como lo es el edificio Casa de Jardines. Desde su fundación en 1927, la Colonia Condesa fue el asiento de la clase media alta de la ciudad, entre ellos miembros de la comunidad judía mexicana, así como de muchas comunidades extranjeras asentadas en la Ciudad de México. Después del terremoto de 1985, que provocó en parte un despoblamiento en esta zona, por el deterioro sufrido en algunos edificios y por el hundimiento debido a las características del suelo, la zona vive hoy en un renacimiento. Hablemos un poco de su medio físico natural. Tocaremos los temas de clima, temperatura, precipitación, viento, humedad, zona sísmica, suelos, vegetación de fauna y flora. Iniciemos con clima y temperatura. La zona urbana de la Ciudad de México y por ende de la Colonia Condesa tiene un clima templado lluvioso con una medida de 16 grados centígrados y temperaturas máximas cercanas a los 30 grados centígrados. En ciertos días al culminar la primavera y en ciertos días del invierno, en cambio, las temperaturas descienden a 6 grados centígrados. Su precipitación varía entre el 20 a 40%. Sus vientos se encuentran entre los 19 km por hora. Su humedad varía normalmente entre el 40 y 50%. Su zona sísmica en la Condesa se encuentra en una de las zonas con mayor riesgo en casos de sismos, ya que su suelo no es estable, puesto que recordemos que debajo de esta antes era un lago. Por eso se ha considerado como una de las zonas con mayor riesgo, ya que su suelo es inestable. Suelos. Aunque su suelo sea inestable, eso no impide que sea fértil o lo bastante fértil para poder tener una relativa variedad de flora. Encontramos en esta que está condensada más en el Parque España. En este parque encontramos plantas y árboles, y hay algo simbólico que también existe. Es el árbol ahuehuete, que tiene una placa al pie de él que dice ahuehuete, árbol que simboliza nuestra nacionalidad, plantado para conmemorar el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, rindiendo homenaje al general Lázaro Cárdenas por su gesto humano de solidaridad con los pueblos en desgracia. A esta también se le añade una frase que dice: endeudar la nación es alta traición. Además de esto, en el Parque España, que es donde vemos
Como habíamos comentado, el concentrado de flora, encontramos palmeras, sabinos, isotes, sábilas, arbustos rojos y verdes, plantas como la mano poderosa, entre otras variedades. Mientras tanto, la fauna en la mayoría está constituida por doméstica. Durante la investigación y la visita a esta zona encontramos que en su mayoría eran perros domésticos y algunos gatos. Sin embargo, encontramos algunas aves y unas ardillas, que son representantes de su fauna silvestre, la cual es muy escasa en esta zona. Para empezar, con el medio físico artificial debemos de saber lo que significa o refleja. En este caso, es una formación de elementos físicos creados por el hombre, ya sean las vialidades, edificaciones, espacios abiertos, etc. Pero para abarcar todo con dos simples subtemas serían las redes de comunicación y los espacios adaptados, los cuales se dividirán en 5 aspectos, de los cuales hablaremos en un momento. Las redes de comunicación cuentan con 3 puntos. El primero de ellos serán las líneas. Se delimitan por el drenaje, electricidad, teléfono, gas, televisión, etc. En este punto hay que recordar el sismo de septiembre de 2017, el cual causó grandes estragos en diferentes estados de la nación. La Condesa tuvo daños a sus edificaciones, suelos y drenajes, los cuales a simple vista son muy perceptibles. En cuanto responde a los daños a comunicación, ya sea teléfono, televisión, electricidad, están en su mayoría repuestos. En los daños perceptibles, en el transcurso de nuestro recorrido, fueron muy llamativos, ya que a pesar de varios meses del evento natural, algunas calles, drenajes y edificaciones aún no han sido reparadas, por lo que provocan repercusiones a los otros 2 puntos, los cuales son las vialidades y el transporte. En las vialidades encontramos el circuito interior, las avenidas Álvaro Obregón, la avenida Michoacán y la colonia Hipódromo La Condesa. Algunas de ellas rodean lo que es la colonia La Condesa, pero en su interior hay calles con daños significativos, por lo que provoca que el transporte público no sea el más apropiado de utilizar por las calles de La Condesa. Un ejemplo de estos son el turibús, el microbús, taxis, RTPs, etcétera. Pero no olvidemos el transporte de carga, que en su mayoría encontramos lo que son las camionetas de repartición de productos o también los camiones de basura e incluso también algunos camiones que llegan a transitar por las avenidas de la Condesa, ya que estas son vialidades muy amplias. Pero lo más recomendado es el uso de vehículo individual. También la Condesa cuenta con un apartado de ciclopistas alrededor de la avenida Álvaro Obregón. También sobre el punto de vialidades entraría el sector de educación, pero durante nuestro recorrido no encontramos ninguna institución académica, excepción de 2 instituciones públicas, las cuales son la Profeco, que se encarga de los derechos del consumidor, y el Instituto para la Educación de Mayores. De aquí pasamos con los espacios adaptados, los cuales se dividen en espacios abiertos y cerrados. En los abiertos encontramos las calles, plazas, parques y jardines. En la Condesa se encuentra principalmente el Parque España, la Plaza La Condesa. Los jardines en este caso están integrados dentro del parque y de la plaza. Y en las calles en su totalidad se encuentran una gran abundancia de plantas y árboles, los cuales en este lugar es lo más llamativo y sobre todo cuidado, ya que durante el recorrido no había demasiada basura que provocara algún daño a la flora y fauna, además de la estética, ya que constantemente estas áreas son limpiadas por personal de la ciudad de recolección de desechos. En cuanto a los espacios cerrados, encontramos lo que son la vivienda, los cuales observamos que es algo muy tradicional y con muy pocos edificios o departamentos. Por lo general, las casas de esta colonia cuentan con detalles coloniales o modernos. También encontramos en este punto lo que sería o abarca la industria, pero en la colonia no se encuentra ninguna fábrica o algo por el estilo, lo cual sería una industria separada. Y finalmente encontramos el equipamiento. Aquí encontramos todos los servicios de sustento, ya sean salud, seguridad y alimenticios. En la Condesa encontramos principalmente la cuestión alimenticia. Ejemplos de estos son los supermercados. Bueno, en este caso únicamente se encontraba uno, llamado Superama. Habían muchas cafeterías y hasta una tienda, pero en esta última solo encontramos una en toda la colonia.
En la cuestión de salud se encuentran las farmacias. También hay un comercio de flores, de pinturas. Además cuenta con renta de bicicletas. Y en cuestión de seguridad, solo encontramos un módulo de seguridad, aunque por lo general hay un tránsito de patrullas en las calles y avenidas de la Condesa. En la recreación encontramos la biblioteca, ubicada en el Parque España, la iglesia, los bares, que es una actividad comercial nocturna, o también denominados como antros. Y en la recreación también se involucra un edificio de presentaciones de artistas reconocidos. Para finalizar con nuestro tema, vamos a identificar el principal problema urbano que cuenta la colonia La Condesa, ya que nosotros al describir el medio artificial encontramos los daños que obtuvieron las vialidades y edificaciones por el sismo ocurrido en septiembre de 2017, ya que en algunas calles y avenidas sufrieron grandes o pequeños daños. Estos van desde cuarteaduras pequeñas en el pavimento o hasta grandes extensiones de grietas. En los edificios, para nosotros es un gran dilema ya que no han sido derrumbados. En diversas imágenes que se mostraron durante el video encontramos daños superficiales, incluso una cara del edificio fue derribada y puesta una lona negra para evitar accidentes viales entre los transeúntes. También durante esto no podemos meter como una problemática lo que es la cuestión de seguridad y los desechos, ya que estos dos están ampliamente supervisados tanto por la Secretaría de Seguridad Pública y los empleados de recolección de desechos. Nuestra propuesta no es tanto influir en el proceso de reconstrucción vial, sino dar un sentido de dar concientización a estos eventos y lo que puede provocar. Además, estos edificios que aún siguen en pie podrían producir algún daño a transeúntes en algún otro evento natural. Y para finalizar, podría realizarse algo artístico monumental en esa colonia, ya que en el diseño o en la estética podría quedar muy bien.